Continuando con esta serie de conferencias sobre la semiología de distintos sistemas, hoy vamos a hablar sobre la semiología del sistema vascular periférico. Aquí voy a hacer una diferencia grande entre lo que es la circulación arterial, la circulación venosa y la semiología de tipo linfático. Vamos a comenzar. La primera es una diapositiva muy hermosa del municipio de Jardín, aquí en Antioquia, cerca en el suroeste antioqueño en Colombia. Una mata de café, un arbolito de café y al fondo pues la ciudad de Jericó. A veces en medicina llegamos a estos extremos, pareciera que vivimos en la moda, descrestando a los demás y básicamente eso no le ayuda en nada a los pacientes. Entonces, como esto es parte de un curso formativo de personas que están iniciando en lo que en su futuro va a ser su vida, tengan cuidado con lo que dicen, con lo que hacen, con su comportamiento. Finalmente, el médico es una figura pública y siempre está los ojos encima de él, más allá pues de ese estarse mostrando. Como en todos los sistemas, el sistema vascular periférico requiere una excelente historia clínica, una sustentación de lo que el paciente tiene como queja y lo que usted está haciendo como evaluador. Y a partir de esa historia clínica vamos a terminar, después de un interrogatorio muy bien hecho, en un examen clínico muy minucioso que va a diferenciar si el problema es de índole vascular periférico venoso, venoso agudo, superficial o profundo, arterial agudo o crónico o linfático, o hay una mezcla pues de posibilidades. Entonces la historia clínica se debe hacer, se debe completar siguiendo la normatividad. En Colombia hoy resolución 1995 de 1999 y unas posteriores relacionadas con el archivo de historias electrónicas. Hacer énfasis entonces en el interrogatorio arterial, venoso, linfático o la combinación de cualquiera de esos hallazgos. Esto es humor negro, errar humano es, y este señor va para el quirófano. No creo que vaya a entrar a ese quirófano muy feliz, pero es parte de lo que nos pasa en la medicina. Entonces empecemos con el aspecto de la anamnesis de tipo arterial. Los problemas arteriales y venosos son motivo de consulta frecuente, es el dolor. Si estamos hablando del dolor de origen arterial, entonces la primera descripción, la más típica, lo que el paciente dice: mire, yo siento como si estuviera caminando en brasas, el dolor empeora en las noches, el dolor empeora en reposo, yo siento las plantas de los pies calientes, muy dolorosas. Esa es la sensación de dolor. Sin embargo, cuando uno palpa los pies o las plantas de los pies o la zona distal de los pacientes que tienen una obstrucción arterial, son absolutamente frías, y eso es lógico porque hay una disminución del riego sanguíneo. Sin embargo, el paciente, por el asunto de la isquemia inherente a la hipoxia, va a tener la sensación de que se está quemando. Con frecuencia en nocturno, empeora con el ejercicio, hay cianosis y cianosis distal, y a veces hay parestesia, sensación de dolor con calambre, que es muy difícil pues la descripción que hacen los pacientes, y en pocos casos la aparición es de forma súbita, solamente pues cuando hay un trombo, que en la parte arterial no es tan frecuente, distinto de la parte venosa y sobre todo de la parte venosa profunda. Entonces digamos que en la obstrucción aguda por alguna razón pudiera aparecer de forma súbita, pero en general es dolor que va siendo insidioso y va empeorando con el paso del tiempo. En lo arterial entonces, obstrucción arterial aguda o crónica, la obstrucción se considera importante cuando supera el 50% de la luz del vaso. Entonces, cuando alguien tiene una obstrucción que supera el 50% de la luz del vaso, ya puede producir uno de los signos típicos de origen arterial, que es la claudicación. Y en este caso estamos hablando de claudicación verdadera, para diferenciarlo de diagnósticos que se parecen
o de situaciones que se parecen al dolor de origen arterial, que son las pseudoclaudicación. Pseudoclaudicación no cumple con las condiciones específicas de la claudicación verdadera, que las voy a mencionar un poquito más adelante. Cuando yo tengo una obstrucción de más del 50% del vaso, entonces voy a sobrepasar la capacidad funcional y un sistema muscular, un sistema óseo, un sistema que requiere que tiene los requerimientos de oxígeno y de nutrientes, no los va a lograr con la estrechez del vaso y va a producir infinidad de signos o síntomas. Aquí hago un pequeño resumen de lo que se pudiera presentar. Tiene dolor, que en general es un dolor localizado distal a la zona de la obstrucción, cianosis, palidez, frialdad, pérdida del vello. Si yo no tengo nutrición, pues se me va a caer el pelito, voy a tener la piel delgada, entonces adelgazamiento de la piel, palidez, fragilidad en la piel, pérdida de vellos, hay úlceras distales a la zona de la obstrucción. Hay un hallazgo muy curioso, sobre todo en enfermedades arteriales crónicas, que se conoce como paquioniquia. Ahora les muestro una foto de eso, en donde se ve que hay falta de la dinámica del recambio de la queratina en las uñas. Entonces los pacientes que tienen enfermedades arteriales crónicas, con frecuencia usted los va a encontrar con unas uñas muy gruesas. Si el problema es arterial agudo, no va a dar tiempo para que usted vea la uña gruesa. Esa uña gruesa se conoce como uña de elefante o uña de paquidermo y se llama paquioniquia. También hay disminución o ausencia de los pulsos. Este es un hallazgo esencial, principal, cuando usted está evaluando si alguien tiene o no tiene obstrucción arterial. Y dos hallazgos adicionales, uno que se llama trill, que es la sensación de vibración cuando uno palpa la zona afectada, y soplo, que es el mismo fenómeno, pero ya desde el punto de vista auscultatorio. Entonces, si yo tengo una obstrucción, palpo trill, palpo ausencia o disminución de los pulsos y ausculto un soplo, normalmente pues un soplo sistólico. Hay que mirar muy bien, hay que escuchar muy bien y hay que definir qué es lo que está diciendo el paciente. Miren, esta caricatura me parece maravillosa. Están aquí representando a un psiquiatra. El sujeto dice y repite y sigue diciendo que sí, y la verdad es que está diciendo que no. Entonces hay que preguntar muy bien a los pacientes si el dolor es súbito, si el dolor es permanente, si el dolor lleva mucho tiempo de evolución, si el dolor fue secundario a hacer ejercicio o si también aparece en reposo. Todas esas condiciones y circunstancias de cómo es que duele hay que aclararlo. La claudicación verdadera tiene cinco criterios básicos, esenciales, que hay que describirlos. Entonces, aquí los tengo. Los 5 criterios es: 1. Nunca duele en reposo. 2. El dolor aparece con el ejercicio, especialmente con la marcha. Con frecuencia, si hay obstrucción de las ilíacas o de las arterias de los miembros inferiores, los gastronemios y el sóleo son músculos que demandan mucho irrigación, y si hay obstrucción arterial más proximal van a producir dolor en las pantorrillas o dolor en el muslo, o en otra circunstancia muy especial, dolor en los glúteos. El dolor de los glúteos por obstrucción aortoilíaca se conoce como síndrome de Lerich. Ese síndrome de Lerich en los hombres se acompaña de impotencia, en hombres y mujeres de dolor pélvico, de dolor en los glúteos, que aparece especialmente con el ejercicio. Entonces, nunca duele en reposo, dolor que aparece con el ejercicio o con la marcha, tiene una distancia de claudicación, es decir, que mientras la obstrucción sea más grande, la distancia a la cual aparece el dolor es más corta. Si la obstrucción es más grande, la distancia a la que aparece el dolor es más corta. La presentación se hace en un segmento localizado, es decir, lo que les decía, en la pierna, en el muslo, en el glúteo,
siempre está localizado y tiene por último una característica particular, que es que el paciente está obligado a detenerse por dolor. Entonces, los 5 criterios de claudicación verdadera son estos, los tienen que saber, los tienen que interrogar y el paciente se los va a decir si tiene o no tiene una claudicación de tipo verdadero o no. La pseudoclaudicación, que son los dolores que se parecen al origen arterial pero no son, pues no cumple todos los criterios. ¿Qué puede producir pseudoclaudicación? La irritación del ciático, por ejemplo, una miositis, después de haber hecho ejercicio, después de haber pasado mucho tiempo sin hacerlo, solo ese desgaste que se hizo en el día anterior, al día siguiente puede producir dolor y aparentar ser una claudicación. Síndrome de Lerich se le atribuye a Robert, descrito pues inicialmente por Robert Graham y después por el doctor Lerich, francés, que dice que si hay una obstrucción aortoilíaca, finalmente la irrigación distal está comprometida y el dolor pues se concentra en la pelvis, es un dolor muy intenso, dolor glúteo, y la claudicación es glútea, a diferencia de lo que habitualmente pasa, que es en las pantorrillas. Causas de claudicación muchas, pues obstrucción de la vía arterial, obstrucción iliofemoral, femoropoplítea, obstrucción de las ramas poplíteas. Digamos, en otros casos, una forma de pseudoclaudicación es en los casos de anemia severa, pero en ese caso el paciente se va a acompañar de otros signos y síntomas que son evidentes: palidez, taquicardia, disnea, más el dolor de los miembros inferiores, que en otro caso, en la mayoría de las claudicaciones es unilateral. En el caso de la pseudoclaudicación de origen anémico es bilateral. Con frecuencia, factores de riesgo para enfermedad arterial o venosa son el cigarrillo, el tabaco, el licor, la falta de ejercicio. Aquí tienen pues en la práctica cotidiana con el maestro Quino, pues, que ya nos dejó, mostrando pues todas las recomendaciones que hizo el doctor después de la evaluación: no fume, no beba, no tome, no salga, no rumbe, no haga no sé quién. Pues el paciente, muy airado, con mucha rabia, fue y le puso una X completa, pues como que, ¿sabe qué? Yo no le voy a hacer caso a usted. Y pareciera pues que fuera culpa del médico. El médico cumple con su trabajo, hace la recomendación y el paciente dirá si quiere o no quiere parar bolas. Hay otras causas de pseudoclaudicación o de claudicación, es decir, dolor secundario a estrechez de la luz de un vaso, y una de ellas muy importante en los miembros superiores está lo que se conoce como el síndrome del opérculo torácico. Es menos sintomático, produce parestesias en las manos, se obtiene, digamos, sintomatología cuando un paciente viaja con los brazos arriba, que viene en el metro o en un bus, haciendo pues determinadas maniobras que producen compresión del paquete vasculonervioso del cuello, y esa compresión del paquete vasculonervioso del cuello se ve manifiesta en hormigueo, palidez y cambios en los miembros superiores. Entonces esa es una forma, una variante pues de algo que es como una pseudoclaudicación. La angina mesentérica pues es un déficit circulatorio total o parcial de la mesentérica superior. Eso es una urgencia, una emergencia médica severa que puede producir oclusión pues de la mesentérica, con daño permanente pues en el funcionamiento del estómago, intestino delgado y parte del colon. Y la angina cardíaca, pues ya lo habíamos mencionado en otro de los videitos cuando hablamos de la semiología cardíaca, la que se llama angina estable o la angina inestable de Prinzmetal, que produce dolor precordial con las características específicas pues de la angina. En el síndrome del opérculo torácico, lo que hay es una compresión del paquete vasculonervioso en el cuello, que puede ser por distintas estructuras, o por una vértebra supernumeraria, o por una apófisis transversa hipertrófica, o porque los escalenos obstruyen pues ese paquete vasculonervioso, o porque los pectorales mayor y menor
pueden comprimir ese paquete vasculonervioso, o porque hay, digamos, alguna anomalía del tórax que produce esa compresión del paquete vasculonervioso del cuello, y entonces aparecen síntomas que ya se los había mencionado: dolor en el cuello, palidez, hormigueo, calambre en los miembros superiores, en el sitio pues donde esté haciéndose la compresión, y en algunos casos, como hay compresión venosa, arterial y nerviosa, también pudieran aparecer hallazgos desde el punto de vista neurológico, que es mano en garra, mano caída, o la mano del predicador, que es lo típico de las lesiones del plexo braquial, que eso lo mencionaremos en el videito que vamos a hacer sobre la parte de semiología neurológica o de semiología nerviosa. El opérculo torácico también puede tener la posibilidad, cuando es de origen venoso, de que haya edema en el brazo y la mano, cianosis y pesadez, dilatación visible en las venas del hombro. Entonces, de 10 a 15% de las posibilidades el opérculo torácico se puede presentar, y en la parte arterial es menos frecuente porque eso requiere pues una compresión severa pues de la arteria, y nosotros dependemos de la vitalidad de los tejidos, de que haya irrigación arterial, entonces no es tan frecuente que pase, que haya una compresión pues de la arteria. En el examen físico usted tiene que hacer inspección muy bien hecha, mirar si hay atrofia de los músculos, y hay algunas maniobras que provocarían el síndrome del opérculo torácico. Hay una que se llama costo clavicular, como cuando uno se pone un morral. Hay otra que se hace, digamos, flexión del brazo y extensión del antebrazo, y voltear la cabeza y palpar el pulso. Son distintas maniobras provocadoras que se conocen entonces, la prueba de Addison, y otras pruebas para buscar el síndrome del opérculo torácico. Hay una prueba que se conoce como prueba de Ross, que es la elevación sostenida de los brazos. Yo mantengo los brazos arriba, miro si la palma de la mano se pone blanca, si hay hormigueo, si hay calambre, y después se mira si hay una cosa que se llama palidez por elevación y rubor péndulo. Elevo los miembros superiores, se ponen pálidos la mano, y cuando ya bajo las manos se ponen rojas. Entonces es palidez por elevación y rubor péndulo. Es digamos, algo que puede suscitar la sospecha de que alguien tiene el síndrome de opérculo torácico. Hay una prueba que se llama la prueba de Wright para mirar a ver si hay compromiso neurovascular, y es lo que les decía: abducción del brazo por encima de la cabeza y rotación externa. Hago esto, y en esa posición voy a tomar el pulso y miro que hay una disminución significativa de la frecuencia, no tanto de la frecuencia, sino de la intensidad del pulso, que va a ser positivo para el síndrome de opérculo torácico. Y la maniobra costoclavicular se la mencioné al inicio, que es como cuando uno se pone un morral, que tira los hombros hacia atrás y ahí está el morral haciendo la compresión. Eso me va a dar la posibilidad de que mire si hay compresión por el plano muscular, ya sea por los escalenos o ya sea por los pectorales mayor y menor, sobre ese paquete vasculonervioso. Otra forma de claudicación, ya la habíamos mencionado, la angina inestable o angina de Prinzmetal. Esa angina de Prinzmetal pues no es tan frecuente. Hay dolor precordial, sensación de muerte, dolor en el pecho que se refiere a distintas partes, que simula como si fuera pues un dolor de origen cardíaco isquémico. El paciente en general disminuyó el dolor con el reposo, y vuelve a reaparecer con el ejercicio. El origen pues de ese dolor es básicamente aterosclerosis de las coronarias, y digamos que es como un signo de alerta para que posteriormente se presente el problema de isquemia aguda de miocardio. Y la pseudoclaudicación, distintas alteraciones, ya sean de tipo nervioso, lumbosacro, fascitis, sensaciones de dolor, que el paciente pues las asimila
a la claudicación, pero la diferencia es que estos dolores son de tipo permanente o hay factores que los van a exacerbar o los van a predisponer. No cumple los 5 criterios que ya les había dicho, no duele en reposo, aparece con el ejercicio, se necesita parar de hacer el ejercicio, es habitualmente unilateral y el paciente siempre le va a doler, siempre va a tener un nivel de claudicación y una distancia de claudicación. Son los criterios de claudicación verdadera que siempre los van a tener que tener en cuenta. Hay síntomas arteriales típicos y entonces el paciente puede tener dolor en reposo después de estar presentando claudicación. Ya el paciente, si hay mucha inhibición del riego distal, entonces ya dice que le duele de manera permanente la zona distal a donde esté la obstrucción. Puede haber palidez, frialdad y los cambios en las uñas y en los vellos. Además se acentúa con el frío y especialmente el dolor es nocturno. El dolor es de aparición súbita cuando hay una obstrucción por un coágulo. No es lo más frecuente, pero puede pasar y además eso se acompaña de frialdad, palidez y la presentación de livideces. Acuérdense de la libido reticularis y las livideces, que son como zonas en la piel entre blancas y grises o blancas y cianóticas, que más parestesias, que significa falta de irrigación específica. Con respecto a la temperatura del miembro afectado, pues obvio, si a mí me ha disminuido la irrigación, yo voy a tener entonces la sensación de manos y pies frías o la zona distal fría, y entonces los pacientes describen eso como bancos de hielo, que no se calientan en la noche y que le hace que el paciente tenga la necesidad de ponerse medias o ponerse cositas calienticas durante la noche a ver si es capaz de conciliar el sueño. Y con relación al color, pues obvio se ve palidez, cianosis, dependiendo del tiempo de evolución, pues va a haber más o menos evidencia de esos cambios de color. La palidez pues significa isquemia por excelencia y se puede buscar de manera espontánea, que aparezca de manera espontánea, o hay ciertas pruebas para buscar la presencia de palidez, al igual que la cianosis, que son indicadores de mala irrigación, de mala oxigenación y probablemente son elementos previos a la presencia de una gangrena o de una desvitalización de los tejidos en un momento dado. La presencia de rubor, la rubicundez, es, digamos, algo compensatorio. Hay incluso un hallazgo, yo creo que tengo una fotografía, lo que se llama el signo de la bandera francesa o el signo de Raynaud, que lo que produce son espasmos de la microvasculatura cuando yo estoy en contacto con agua muy fría. Meto la mano en una zona que está muy fría, entonces inicialmente la mano se me va a poner azul, cianótica, después se me pone pálida por el espasmo y cuando yo saco la mano se pone roja, hiperémica en compensación. Los síntomas típicos adicionales incluyen la presencia de úlceras, y las úlceras de origen arterial se diferencian de manera clara de las úlceras de origen venoso. Ahorita vamos a hacer esa diferenciación y les voy a mostrar fotografías. Hay isquemia tisular, inicia incluso con traumas muy leves porque la piel es delgada y muy susceptible a sangrar, doloroso, sangrante e incapacitante. Suele ser, en algunos casos, suelen ser secas y autolimitadas, pero en general comienzan desde lo distal a lo proximal en los dedos. Entonces un paciente que tiene enfermedad arterial oclusiva crónica empieza a perder la vitalidad de la falange distal en un dedo, en dos, y va a necesitar amputaciones porque ya no hay forma de que los tejidos distales se nutran de manera correcta. En general los problemas arteriales son de presentación asimétrica, es decir, no es muy inusual pues que usted tenga necrosis de ambos pies o de ambas pantorrillas, etcétera, sino que las obstrucciones se quedan como hacia uno de los lados y digamos que los pacientes pueden perder masa muscular y la extremidad se ve más delgada, pierde el vello habitual que tenga en los miembros y la piel es delgada.
Y otra de las cosas importantes para buscar cuando se sospecha que haya problemas vasculares es que hayan masas pulsátiles, entre comillas, como dicen los pacientes, bolas que palpitan. Eso va a producir pues que usted sospeche de manera inequívoca que el paciente tiene o no tiene un problema de origen arterial. Miren aquí la mano de este sujeto, miren aquí la necrosis tan horrible que tiene, pérdida de la vitalidad, ya hay necrosis, probablemente va a requerir amputación de esta falange, aquí ya está comenzando, y esta es una enfermedad no tan frecuente que se presenta más en hombres que en mujeres, se llama enfermedad de Buerger, y esa enfermedad de Buerger es una microangeitis obliterante, hace un espasmo severo de la microcirculación propiciada por un espasmo propiciada por el consumo de cigarrillo, por el consumo de tabaco en cualquier forma, ya sea en formato electrónico, el cigarrillo típico, el tabaco e incluso el vapeo es un factor de riesgo para la enfermedad de Buerger. ¿Qué pasa con estos pacientes? Son individuos jóvenes, varones, entre 20 y 40 años, que tienen pérdida súbita de la irrigación por los microespasmos y requieren muchas amputaciones, incluso primero amputan los dedos, después amputan la mano, después el antebrazo, después el brazo, porque hay, digamos, una pérdida severa de la irrigación. Conclusión, la enfermedad arterial tiene unos hallazgos típicos. Lo primero, la claudicación verdadera. Lo segundo, los signos que les acabo de describir: palidez, frialdad, pérdida del vello, adelgazamiento de la piel, dolor localizado, la presencia de necrosis, de pérdida funcional. Si es una enfermedad crónica, entonces la uña se pone gruesa. Si es una enfermedad aguda arterial, la uña no va a cambiar. Importante los 5 criterios de la claudicación: no duele en reposo, duele con ejercicio, el paciente tiene que descansar un momentico, volver a comenzar, tiene una distancia de claudicación y tiene un sitio de claudicación, que eso es, digamos, la claudicación verdadera, para diferenciarlo de la claudicación, de la pseudoclaudicación. Y hay otras formas de compresión del sistema arterial, entonces en los miembros superiores el opérculo torácico y otras situaciones pues que ya les había mencionado previamente. Vamos a irnos a lo venoso. En lo venoso, el principal motivo de consulta es cansancio en las piernas, sensación de plenitud o de peso. En general, como se está acumulando sangre en la zona más distal, el paciente que tiene problemas venosos se siente peor al final del día. Si yo tengo una insuficiencia venosa y el retorno no se está logrando, entonces la congestión distal es cada vez más grande y en el paso del día pues yo voy acumulando más líquido y al final de la tarde voy a tener calambres, voy a tener hormigueo, voy a tener sensación de pie grande, voy a tener sensación de que la piel está caliente, hay edema y no hay pérdida de vello. La pérdida de vello es de origen arterial. En el caso de lo venoso, antes hay hipertricosis, hiper mucho, tricos pelo, entonces mucho más pelo porque está congestionado y como aparentemente con más disponibilidad de sangre para que crezcan los vellos. Aumento de la temperatura y otros de los hallazgos que ustedes seguramente han visto en familiares y en gente con la que conviven. Hay varices, hay lagos venosos, hay la presencia de eczemas, úlceras y cambios en la coloración de la piel, que se conoce como pigmentación ocre o color ladrillo, cuando ya ha habido sangrados o cuando ya ha habido úlceras en esos pacientes. Entonces esos hallazgos de lo venoso se van a diferenciar de manera clara de los hallazgos de lo arterial. Lo arterial es frío, lo venoso es caliente. Lo arterial es carencial, baja la masa muscular, adelgazamiento de la piel, pierde el vello, mientras que lo venoso es caliente, no pierde el vello y la temperatura aumenta por la localización, pues por la congestión pasiva. Y uno de los asuntos con las úlceras, en lo arterial, en general son externas,
y en zonas de apoyo. En lo venoso, en general, son internas. Entonces hay una mnemotecnia que tampoco ustedes se pueden confiar de todas las mnemotecnias, que es las 3 IES. Las 3 IES para hablar de las úlceras de origen venoso, inferior, izquierdo e interno. Las úlceras que están perimaleolares en el miembro inferior izquierdo y que son internas, en general son venosas. Las úlceras que están en el talón, en la zona lumbar, en las zonas de apoyo, en general son arteriales. Es importante para que lo tengan ahí como factor diferenciador. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de pequeños vasos. A veces se presentan equimosis, nevus en rubí, que son unos lunarcitos de color así muy intenso, muy vino tinto, en pacientes que tienen fragilidad capilar, que tienen problemas específicos con las plaquetas y con la coagulación. En pacientes que tienen déficit de vitamina C también puede pasar, o en algunos trastornos de la coagulación, como en enfermedad de la púrpura trombocitopénica, puede pasar que haya estas enfermedades de los grandes vasos. Entonces miren aquí un paralelo para que ustedes no olviden la diferencia entre lo que es enfermedad arterial y lo que es enfermedad venosa. En la parte arterial, la claudicación verdadera con sus 5 características. Habitualmente es unilateral, hay palidez, pérdida de vello, paquioniquia, que es el engrosamiento de la uña. A veces hay atrofia muscular y asimetría, y hay entonces unas características de la presencia de úlcera que tienen unas características específicas. Recuerden que las úlceras de origen arterial son habitualmente externas o en zonas de apoyo o de reposo. Son dolorosas, los bordes son asimétricos, la localización es variable, pero en general es externa o en zonas de apoyo. Se sobreinfectan con facilidad y el fondo puede ser limpio o sucio dependiendo si está o no está infectado. En el caso de lo venoso, miren, pues no hay claudicación. En general el dolor venoso es al final de la tarde y es permanente. El dolor es tardío, vespertino. Hay varices, hay lagos venosos, hay pigmentación ocre, que era lo que les decía, la piel en la zona de perimaleolar se puede poner como un café color ladrillo. Hay hiperpigmentación, hay hipertricosis, no hay cambios en las uñas. Y cuando estamos hablando de las úlceras, bordes muy definidos, como que se llaman bordes en bisel o bordes en talud, a diferencia de los bordes que se ven en la parte arterial, que son asimétricos. El fondo es sucio, son poco dolorosas y pueden cumplir el criterio de las 3 IES, inferior, izquierdo e interno. Eso es lo venoso. En lo arterial no cumple esos criterios. Aquí tampoco hay alteraciones del pulso, mientras que aquí hay falta de pulso o pulso más imperceptible en un momento dado. Miren, estas fotografías son impresionantes, de un banco de imágenes que se llama Science Photo Library y que son gratuitas. Esto es una empresa inglesa, me parece muy bonito. No lo que están viendo ahí, sino todas las imágenes disponibles en este banco. Entonces miren aquí, unas úlceras que se están ya digamos sanando, tratando, pues tiene costra, está sucio el fondo, eso es muy doloroso, está irritado, tiene eczema, descamación de la piel, inflamación, cambio de coloración, eso es lo que se conoce como pigmentación ocre, mírenla por aquí, una pigmentación café por la presencia de la descomposición de la hemoglobina, y entonces esa hemosiderina tatúa toda la zona. Entonces, si ustedes ven aquí, hay unas úlceras confluentes que van a ser frecuentes en enfermedad arterial. Esta es una sola úlcera que es más de enfermedad venosa, que la úlcera es sucia, variable, con unos bordes muy definidos. Aquí son una úlcera, otra más, y se van siendo confluyentes. Eso es más típico de la parte arterial. Aquí un esquema de cómo es que es la circulación de retorno, cómo es que es la circulación venosa, y esa circulación venosa pues van a ayudar a ver lagos venosos y varices. Como hay insuficiencia de estas valvas, de las válvulas venosas,
entonces se congestiona esto y se producen lagos venosos. Eso es muy evidente desde el punto de vista externo y va a producir congestión, calor y dolor. Miren fotografías típicas de una enfermedad varicosa de un adulto, presencia entonces de lagos venosos, de varices en toda la extensión de los miembros inferiores. Aquí es una fotografía de una intervención para hacer una safenectomía, eso es muy impresionante, sangra, es traumático, es una cosa muy fea desde el punto de vista estético, pero pues hay pacientes a quienes se les requiere sacar la safena porque es un factor propiciador de coágulos en un momento dado. Miren lo que les decía de la pigmentación ocre, ven esta coloración café en un paciente habitualmente con enfermedad venosa, a comparación de una piel sana, aquí es la pigmentación ocre y esto es irreversible. Lo mismo pasa con este que ya tuvo una úlcera severa, aquí tiene signos de lagos venosos, estas dos son evidencias de enfermedad venosa, no arterial. El tercer punto es lo linfático y entonces en el linfático, digamos que lo más típico de la enfermedad linfática es la presencia de edema y las características del edema es que es un edema duro, que no deja fóvea o la fóvea aparece de forma tardía. Hay una característica de la distensión muy fuerte de la piel y entonces se conoce como piel en cáscara de naranja porque se dilatan los poros. En general esto es asimétrico, el edema no es caliente, puede estar a la misma temperatura corporal o tiende a estar frío y el edema de origen linfático en general no duele. ¿Cuándo hay que buscar edema en un paciente? Pues en las mujeres a las que les hacen vaciamientos axilares después de intervenciones por sea de mama o cuando hay traumas pues de la zona linfática, pues obvio va a haber edema y estas características que pueden ser secundarias a la falta de circulación linfática y hay pues una sensación de peso, hay un aumento del diámetro del miembro afectado, sensación de calambre y pues problemas de dolor en la extremidad. Volviendo al examen físico arterial, entonces recuerden algo que ya les había mencionado en otro momento, en otra parte de la serie de estas conferencias, es si el paciente tiene algún tipo de manifestación arterial característica, el síndrome, el signo de Muset, por ejemplo, palpitaciones, ingurgitación, fístulas arteriovenosas que sean evidentes y desde el punto de vista de la inspección general, miren todo lo que uno debería buscar: nebus, equimosis, palidez, cianosis, livideces y otros cambios como el fenómeno de Raynaud que ya se los había mencionado, el signo de la bandera francesa, el rubor cuando el paciente tiene enfermedad de Buerger, que es la microangeitis obliterante, cuando hay acrocianosis, que es la cianosis distal, o si hay algún eritema localizado, que son hallazgos específicos pues en lo arterial. Miren cambios en la piel, pues miren en la calidad de la piel tiende a ser delgada, atrófica y transparente. Hay presencia de callos porque no hay un recambio pues de la queratina, entonces aparecen callos en los puntos de apoyo. Hay alteraciones en los vellos, se pierde el vello en miembros inferiores y sobre todo en la zona distal a la obstrucción. Las uñas son gruesas, mírenlo aquí está, se llama paquioniquia. Las uñas son muy gruesas en pacientes por la falta de recambio de la queratina. También se llama onicogrifosis, que es uñas en gancho. Y en el examen físico pues se hace esto que se llama un dúplex venoso o un triplex venoso y arterial. Esa ecografía se ve pues entonces cómo está la circulación y en la parte más objetiva, más que hacer el dúplex o el triplex, hay que mirar maniobras. En lo arterial es muy evidente la disminución en la intensidad del pulso o la falta de pulso, la presencia de palidez, la falta de vello, la presencia de úlceras. Y una cosa muy importante es mirar el llenado capilar. Entonces usted comprime aquí la uña en la última falange y una vez que hace eso, lo libera y mira que se llene pues el lecho ungueal por lo menos en 3 segunditos. Si eso tarda mucho, entonces ya ahí estamos diciendo que hay una situación de llenado capilar lento
que es un factor de alarma para sospechar enfermedades pues, arteriales. Hay que mirar la temperatura de la zona, la presión arterial en general, el índice de presión, que se llama el índice tobillo-brazo. Y ese índice tobillo-brazo es tomar la presión arterial en el brazo y en la pierna, hacer la comparación y digamos que la relación tiene que ser 1:1. Si nosotros tenemos un sistema cerrado con una bomba que funciona, no debe haber ninguna diferencia en la presión arterial que se toma en una pierna y la presión arterial que se toma en un brazo. Si hay alteraciones en ese índice tobillo-brazo, pues entonces va a indicar obstrucciones y dependiendo de la diferencia, pues va a ser una obstrucción más leve o más grave dependiendo pues de ese índice. Luego, palpar el pulso, yo les había dicho en otro momento, hay una mnemotecnia que se llama fritas. El pulso es muy importante palparlo y dentro de la palpación del pulso no basta con que usted diga si el pulso está presente o no. La mnemotecnia es fritas, frecuencia, ritmo, intensidad, amplitud, tensión y simetría. En fritas, usted que frecuencia, ritmo, intensidad, tensión, amplitud y simetría. Y ya quedo yo tranquilo si usted palpó o no palpó el pulso y si hay alguna diferencia entre un lado y otro o entre un segmento y otro. Maniobra de Allen es una maniobra muy fácil de hacer en la que se va a obstruir la circulación cubital y radial y cubital de manera, digamos, temporal. En un momento dado se obstruye la circulación, se le pide al paciente que abra y cierre la mano y ustedes van observando que esa mano se va volviendo pálida. Luego se libera uno de los lados, se sigue comprimiendo en la parte y mira cómo está el llenado del arco palmar. En un momento dado usted pues puede usar dos manos y la mano del paciente tapa la arteria cubital y la arteria radial y después libera solo la cubital y mira cómo se llena la palma. Eso se llama maniobra de Allen. Y hay otras, pues, que es la palpación de la aorta en pacientes delgados que no son muy obesos y se les puede palpar la aorta y mirar si hay masas pulsantes en el abdomen. Y lo otro es muy importante, siempre el sistema arterial hay que auscultarlo buscando la presencia de soplos. Si hay soplos, necesariamente debe haber trill, que el trill es palpatorio y el soplo es auscultatorio. Estas maniobras que están aquí se llaman maniobras de Lord, están para evaluar el sistema de la obstrucción del opérculo torácico o el síndrome del opérculo torácico de obstrucción del paquete vasculonervioso del cuello. Esto es muy importante que lo conozcan, que lo hagan y que lo hagan rutinariamente para evaluar pues al paciente. La maniobra de abducción a 90 grados, a 180, las maniobras de Adson y la maniobra costoclavicular para mirar, digamos, qué es lo que está obstruyendo ese paquete vasculonervioso del cuello. El examen físico venoso, pues hay unas maniobras que ya no las usan mucho, que son unas maniobras que en su momento se utilizaba un torniquete para mirar si había obstrucción venosa profunda o superficial. Dentro de esas maniobras, pues buscar un signo que se llama el signo de Hoffman, que es dolor en la pantorrilla, en la dorsiflexión del pie. Cuando uno va subiendo unas escaleras, tira el pie hacia arriba y eso puede doler la pantorrilla. Como el signo es tan inespecífico, entonces por eso ha perdido como mucha vigencia, pero es importante si usted no tiene otros elementos a la mano, buscar el signo de Hoffman, buscar el signo de Lowenberg, es poner el tensiómetro en la pierna y cuando empiezas a insuflar, el paciente se queja de dolor en la pantorrilla. Uno también podría hacerlo con las manos, pero volvemos al mismo asunto de que es muy inespecífico y esa inespecificidad hace que no sea muy confiable. Hay otras dos maniobras, la de Meyer y la de Peir, sobre todo la de Peir para buscar dolor en el arco plantar. En el examen físico venoso es muy importante mirar si el paciente tiene varices o no. Y dentro de eso, pues mirar simplemente la piel, lagos venosos o la insuficiencia venosa que es muy evidente.
evaluar también entonces las perforantes y evaluar el sistema venoso superficial y profundo. Habían otras maniobras con torniquete que se llama la prueba de Trendelenburg, y hay otra maniobra que se llama la prueba de Brody, se escribe Brody, para mirar las comunicantes y para mirar la permeabilidad del sistema venoso superficial y del sistema venoso profundo. Entonces, la prueba de Brody pues es una prueba que se hace en 2 tiempos para evaluar entonces la irrigación y particularmente el retorno venoso por la safena superficial. Se pone el torniquete, se hace en 3 tiempos, se pone, se eleva la pierna, se va hacia la pierna, se pone el torniquete en el tercio distal del muslo y se le pide al paciente que se ponga de pie y se retira el torniquete para mirar si hay un llenado de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Por el otro lado, la prueba de Trendelenburg lo que hace es mirar cómo está la permeabilidad de las comunicantes o la función de las comunicantes. También se hace en 3 tiempos como la prueba de Brody, pero en este caso, en la prueba de Trendelenburg, no se quita el torniquete, se deja ahí y se mira cómo es el llenado. Aquí ven un signo de obstrucción venosa cuando un sujeto tiene una tromboflebitis, inflamación pues de la vena, cuando hay una venoclisis y que haya una infección, entonces se ve rubor, calor, dolor, e incluso uno pudiera seguir la vena que está inflamada por un medicamento que se está infiltrando en un momento dado. Entonces se ve cordón venoso, dolor, edema perivenoso, y miren aquí dolor, rubor, calor de manera pues como muy evidente. Y aquí tienen pues las úlceras de origen arterial en este lado y origen venoso en este lado. Las arteriales en zonas de apoyo o en zonas externas, las venosas en zonas internas que a veces cumplen el criterio de las 3 IES, venoso y arterial que está por fuera o en zonas de apoyo. Esta zona, miren que está el maléolo interno, es sucia, es un borde muy definido, con unos cambios de coloración en la piel, probablemente es una úlcera de origen venoso. Y aquí un hallazgo muy significativo de elefantiasis cuando hay problemas graves con los linfáticos, hay una asimetría entre un miembro y otro. Aquí se ve pues una asimetría severa por problemas linfáticos en el miembro inferior derecho de este paciente, y vamos mirando en otro momento los otros hallazgos linfáticos. Cuando hay trombosis o tromboflebitis, hay 4 hallazgos muy importantes que nunca se les pueden olvidar: dolor, rubor, calor, impotencia funcional y asimetría de un miembro con otro. Entonces, si usted ve que alguien de manera súbita presenta dolor, calor, rubor, incapacidad funcional y una asimetría muy evidente, es una trombosis venosa profunda hasta que se demuestre lo contrario. No es una artritis, no es un ácido úrico aumentado. Dolor, rubor, calor, impotencia funcional y asimetría en el miembro. Sospechen trombosis venosa profunda, eso es una emergencia porque ese trombo se puede desprender. Hay que dar anticoagulantes, hay que poner al paciente en reposo y hay que llevarlo a un sitio donde lo puedan atender. Uno de los exámenes que se hace se llaman las angiografías. En las angiografías tenemos la posibilidad de mirar si hay alteraciones, obstrucción de la vía pues, arterial o venosa. En los problemas obstructivos pues van a determinar hasta dónde va la obstrucción. Y miren aquí en el examen linfático varias cosas. Asimetría de los miembros, miren, este es un miembro inferior normal y este es un miembro muy afectado con elefantiasis. Este además tiene cambios tróficos, ya esto es irreversible en pacientes que tienen daño del sistema linfático. A veces hay una parasitemia que se llama miasis, y entonces o una larva migrans que entra por la planta del pie, daña los linfáticos y eso ya es irreversible, o también por traumas. Miren aquí una asimetría severa de miembro inferior izquierdo normal y miembro inferior derecho con edema linfático. Esto se llama elefantiasis, literalmente esto es irreversible, no tiene, ya el paciente tiene esa deformidad de forma permanente. Miren aquí esta cicatriz que probablemente explica pues esa condición de edema severo, elefantiasis que tiene ese paciente.
Muchas gracias. Este es, digamos, el esquema general. Entonces, para resumir, lo arterial tiene unas condiciones particulares: frialdad, adelgazamiento de la piel, pérdida del vello, claudicación verdadera. Lo venoso, diferenciar si es superficial o profundo. En lo superficial, varices, lagos venosos, hipertricosis, úlceras. En lo profundo, dolor, rubor, calor, impotencia funcional y asimetría. Y en lo linfático, las asimetrías, edema que es duro, el piel en cáscara de naranja, el edema no deja fóvea o la fóvea es tardía, en general no es doloroso y tiende a ser frío. Muchas gracias por la atención, ojalá lo disfruten, lo aprovechen y nos veremos en otro video. Gracias.